trabajando en semanas anteriores. Por eso es importante cubrir completamente los aspectos que ya hemos visto, que vamos viendo, porque se van abriendo nuevos elementos que vamos incorporando al conocimiento. Espero también al conocimiento de todos ustedes y espero también que muchas de las cosas que estamos haciendo realmente las estén haciendo ustedes. Sobre esas cosas vamos a conversar el día de hoy también. Y hoy día tenemos una parte teórica vinculada más con algunos conceptos fundamentales acerca de los equipos para la mejora de procesos, que es el objetivo principal del curso. O sea, he revisado sus proyectos de ciclo, los que están comenzando, y en la mayoría de los casos hay que hacer ajustes. En principio, porque algunos están pensando que este es un curso de emprendimiento, no es un curso de emprendimiento. Para hacer un curso de emprendimiento que lo he dictado, se usan otros materiales y se hace otra dinámica, porque o sea, lo que hay que trabajar ahí es el mercado, hay que analizar necesidades y hay que hacer propuestas eh, de pruebas rápidas para ver si nuestra idea funciona o no funciona en el mercado. Pero esa es otra cosa, ese es otro tema. Entonces, no estamos viendo emprendimiento, por favor. Entonces tienen que ajustar algunos. En otros casos he visto que sus proyectos de ciclo los están enfocando a desarrollo de sistemas, porque ya vienen con la idea de automatizar algo. Y el propósito en el proyecto de ciclo, revisen el texto que hemos dejado, que hemos indicado ya hace varias semanas, hace 2 semanas, el propósito es la mejora del proceso o el rediseño o el diseño de un proceso, de uno o varios procesos dentro de una organización. El propósito es hacer el análisis del proceso. O sea, no podemos hacer una propuesta como normalmente se hace. Normalmente estamos acostumbrados a ver, proponemos automatizar tal cosa sin haber hecho un análisis previo. ¿Cómo van a automatizar algo sin haber hecho el mínimo análisis de, por ejemplo, y resulta rentable automatizarlo? Por decir un caso, automatizan un proceso que es llevado a cabo por una persona cuyo sueldo no tiene impacto, o sea, no tiene un impacto muy alto por las horas que ella emplea además en dicho proceso. O sea, una relación costo-beneficio no existe, entonces no tiene sentido. Tiene sentido hacer un esfuerzo de automatización si vemos que algo no está funcionando bien y podemos hacerlo mejor automatizándolo, pero eso viene posteriormente al análisis que se haga del proceso. A priori no se pueden hacer propuestas de automatizaciones. Eso por favor, ténganlo claro. Y otros temas, por ejemplo, algunos proyectos que presentan sobre inventarios o otros proyectos sobre planillas o pagos, etcétera. Ya hay software para eso. Existe software para eso y lo que hay que hacer es comprarlo, adaptarlo y ver cómo ajustar los procesos sobre ellos. Entonces, eh, hay que dirigirnos hacia lo que es el análisis de proceso, ¿correcto? Por eso es justamente esta primera entrega que han hecho el día viernes. Las he estado revisando y les he mandado comentarios a cada equipo, a cada uno de los coordinadores para que lo discuta dentro de cada equipo, ¿correcto? Entonces, por favor, en eso tienen que tomar, tomar cuidado. No se pueden hacer propuestas genéricas. Por ejemplo, una propuesta para hacer un esquema de planeamiento, ¿no? O sea, un esquema para hacer planes. Esas propuestas genéricas las podrían hacer una vez que han estudiado, han terminado sus estudios, están haciendo un posgrado, una maestría en la que van a hacer pongamos una tesis de una metodología para hacer planeamiento, por ejemplo. Pero para eso necesitan una serie de conocimientos vinculados con el negocio y vinculados con muchos otros elementos que no los hemos dado en el curso y no es el propósito del curso tampoco. Por lo tanto, tienen que ajustar
el alcance de su proyecto. El proyecto tiene que ir dirigido, como ya les he comentado, a la mejora de procesos, cómo mejoramos. Pero ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que mejorar? Detectando problemas. ¿Qué problemas vemos? ¿Qué problemas hemos encontrado en una entidad, en una organización? No a priori entrando a decir, automatizamos esto. Pero si el problema no es ese, o sea, si el problema es otro, o sea, no estamos todavía en la etapa en la que tengamos un análisis de los problemas. Fíjense que no hemos llegado a eso todavía. Podemos ver síntomas. ¿Qué síntomas hay? Y en base a esos síntomas decir, vamos a hacer el análisis de tal cosa, de tal proceso o de tales procesos que están vinculados. Por eso es justamente que necesitamos que ustedes como equipo tengan acceso. Eso quiere decir que puedan ingresar a esa organización, a esa empresa. No lo pueden hacer de fuera. De fuera no sale nada. Si ustedes lo hacen de fuera, su proyecto no va a conseguir absolutamente nada. Lo que va a conseguir son generalidades. Es como si leyéramos a Porter y dijéramos que tenemos que hacer una cadena de valor. Claro, pues tenemos que armar una cadena de valor, pero es una generalidad. No van a hacer una cadena de valor específica para ese negocio. No van a hacer un análisis de procesos específico para ese negocio. ¿Correcto? Entonces, por favor, tienen que ajustar su proyecto en la mayoría de los casos. No estoy hablando de todos, hay algunos que sí están bien centrados, pocos, pero la mayoría está dirigiéndolo hacia el desarrollo de software. Desarrollar paquetes, software, esa puede ser un proyecto para otro curso, para un curso de programación, para un curso de desarrollo. Pero el propósito del curso es procesos, es analizar los procesos, ¿correcto? Si bien es cierto, nosotros vimos en el primer proyecto de investigación del curso, que fue analizar un instrumento tecnológico, la idea clara era esa, analizar un instrumento y hacer una automatización de una cosa muy puntual, ¿correcto? Esa actividad puntual que es automatizada, eso era con la finalidad de conocer un instrumento, pero no con la finalidad de que esto se pueda extender después a los procesos, ¿correcto? Que luego se puede extender. Se puede utilizar al final con algún tipo, después del análisis de los procesos y ver todo lo que vamos a revisar, porque todavía todavía nos falta revisar varios elementos. En esta semana vamos a cubrir algunos de ellos y recién vamos a tener la capacidad de poder analizarlos. Hay algunos criterios que ya hemos dado, pero no son todos. Todavía falta bastante por revisar. Entonces, hay que ajustar sus proyectos de ciclo, muchachos, ¿sí? Los proyectos. Les he puesto comentarios, revísenlo, convérsenlo entre sus compañeros y a más tardar esta semana, creo que hay otra entrega esta semana, este viernes. Recuerden que todo lo que estamos haciendo no tiene una calificación, simplemente es para orientarlos y que desarrollen un buen proyecto de ciclo. Estamos a tiempo como para ajustar todavía, hacer ajustes y puedan tener un proyecto de ciclo que sea algo que les pueda brindar una experiencia, o sea, experiencia, porque lo que estamos buscando con este proyecto de ciclo es experiencia, ¿correcto? ¿Y cómo se experimenta si no tengo acceso? Por eso tiene que ser una empresa concreta, por eso les pongo, en algunos casos pongan el nombre de la empresa a la que están entrando. ¿Qué empresa es? Y como les digo, no es un proyecto de emprendimiento, el emprendimiento es otra cosa. Sí, Alison, Profesor, disculpen, tengo una duda. dime. En caso, como usted menciona, ¿no? El proyecto no se esté, no se esté ajustando, ¿no? Quizás a lo que usted ha solicitado. En caso, como usted menciona, ya hay software que solamente se tienen que instalar. En ese caso, nosotros tendríamos que cambiar todo el proyecto, ¿cierto? Buscar otra idea, generar un nuevo make y Así eso es. presentaríamos para el segundo entregable.
o cómo haríamos en este Sí, caso. así es, así es, así es. Tiene que completar junto con el primero, el segundo. El primero es simplemente una descripción, un bosquejo, como han hecho con ese par de hojitas que me han mandado, de qué es lo que se van a ocupar. Pero es bien importante primero centrarse en lo que vamos a hacer. Y pueden completar con lo que se les pide para esta segunda semana, que es documentación principalmente, creo, ¿no? Por ahí. Entonces, sí, para algunos casos van a tener que variar su proyecto, en algunos casos. En otros casos van a tener que ajustarlo, ¿no? Eh, y en otros en los que estén pensando en algo muy genérico, porque por ejemplo tener el tema de planes, de generar ¿no? Ese tipo de cosas, tienen que sí plantearlo, o sea, definitivamente tienen que plantear otro tema, ¿no? Como les digo, no hace falta que sea complicado. La bodega de mi barrio, sé cómo tengo acceso, conozco a la persona, cómo hace sus ventas, etcétera. Puedo entrar, puedo mirar cómo se hace el proceso por dentro. En el mercado mismo, si es que tenemos acceso a un mercado, ya sea de barrio, un centro comercial, no sé, también, o una farmacia, o dentro de la misma universidad. Hay varios servicios que se llevan a cabo, ¿no? A los cuales se puede tener acceso y mirar cómo se hace. El tema de restaurantes es un tema también interesante, siempre y cuando, como les digo, que se tenga acceso, porque una cosa es mirarlo como cliente y otra es mirarlo como persona al interior, es decir, los que están sirviendo los platos, los que están mirando la cocina, los que están comprando los insumos, cómo se monta un negocio de restaurantes. No es tan sencillo como uno piensa, ¿no? Como cliente uno solamente mira cómo salen los platos, pero no cómo se están preparando, ni cómo se están porcionando, ni cómo se están midiendo tiempos, o sea, cómo se están consumiendo insumos, etcétera. Hay todo un proceso ahí, ¿no? Que, bueno, que se puede mejorar sustancialmente. Ya han habido proyectos antes, eh, vinculados con restaurantes. Han habido, miren, proyectos interesantes que los voy a poner como ejemplo en algún momento. Ahorita no, creo que un poquito más adelante, cuando ya definan bien su tema, para no influenciar, ¿no? Han habido proyectos de restaurantes, han habido proyectos de menús que se entregan o se dispensan dentro de la ciudad universitaria, que también se hizo un muy buen análisis, porque cuando uno hace análisis de procesos, lo que tiene que buscar son datos, y datos duros. ¿Qué cosa significa un dato duro? Significa estadísticas. Es decir, si voy a dedicarme a lo que es reparto de menús en San Marcos, tengo que ver a qué segmento, a cuántos platos, quién es, ¿no? ¿Quiénes son nuestros comensales? ¿Cuál es el volumen que maneja este negocio? ¿Cuántos menús produce al día? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Cómo se distribuyen estas responsabilidades dentro de esta empresa que puede estar proporcionando menús? Pero tiene que ser una empresa concreta que exista. Si ustedes piensan en un negocio para iniciarlo, no hay nada definido, hay que definir todo, y esa es otra tarea que no es parte del curso, ¿correcto? Entonces lo que tienen que hacer es un negocio en marcha, algo que ya esté funcionando, y analizar sus procesos, es decir, ver cómo están funcionando. Sí, Juan. Ok, mira, en ese caso lo que se puede hacer, por eso es lo que les ponía también, diseño, se puede hacer el diseño de procesos. Si ya tienen todos los elementos y ya están incluso haciendo, porque cuando se hacen negocios, una de las, hay varias técnicas para hacer eso, por eso les digo, he dictado el curso y vamos por otro rumbo ahí, porque lo primero que se tiene que hacer es una prueba de concepto, o sea, primero prueba de concepto para descartar rápidamente si ese negocio va por ahí o no. Y eso se hace rápidamente hasta que se asienta y se ve realmente qué es lo que se va a hacer. Y esto se maneja muchísimo con el Business Model Canvas, con el análisis de negocios, el análisis de segmentos, la propuesta de valor, pero que se pivotea permanentemente para encontrar
a través de pruebas que se hacen, pruebas, a través de landing page, etcétera. Pero ese es otro tema, como les digo. Si ya tienen todo planeado, ya está todo listo, y esa empresa ya incluso ya está haciendo pilotos, ya está saliendo, podrían tratar de manejar lo que es el diseño de procesos. Podría ser, pero ahí, o sea, podría en ese caso, ¿no? Pero lo mejor sería una empresa que ya esté en marcha, 100% en marcha para hacer el diagnóstico y para hacer su análisis. Como les digo, no puedo descartar, de repente en el caso que tú mencionas, habría que ver un poco más de detalle, ¿no? Si presentamos un poco el día que nos toque, el día viernes, con el grupo 1, ver un poco más de detalle. En la parte práctica vamos a revisar un poco eso para ver todas las dudas que tengan y las nuevas propuestas que puedan tener en mente, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más sobre el tema? Fíjense que bien importante, pues, es, empezar bien. Por eso justamente descartamos rápidamente lo que no funciona y así es como se hace, así es como se hacen las cosas. O sea, miren que si pasan las semanas y no se hace y no se generan estos cambios, no se hacen rápidamente, o sea, es una pérdida tremenda de tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, simplemente es pivotar y continuar. Bien, antes de empezar nuestra sesión, tengo que hacer a ver, una llamada de atención a todos en general. No es en particular, cuando empezamos el curso hablamos del contrato social, ¿no es cierto? Y yo no sé qué les suena a contrato social, pero el contrato social significa respetar las reglas, básicamente. Hace algún tiempo, en un curso, hace algunos años, bueno, ha habido varios casos, pero un caso bastante fuerte fue que descubrí que para las evaluaciones trabajaban en grupo muchos estudiantes. No era un trabajo individual, sino era uno solo, que era repartido por varios, o sea, para varios, y lo presentaban, ¿no? Y como eran muchísimos, difícil de identificar. Pero se dio el caso de que en la segunda o tercera evaluación, creo que era ya la última evaluación, se descubrió que eran lo mismo, estaban presentando el mismo trabajo exactamente igual. O sea, uno lo ponía encima del otro y calzaba exactamente. Entonces, ahí no se están haciendo las cosas correctamente. Y tengo que llamarles la atención por lo que estamos viviendo en el país. En el país no se están respetando las normas y las reglas por las autoridades. Las autoridades que nos están gobernando están armando las leyes que les conviene. Si ustedes se dan cuenta, los cambios que han hecho a la Constitución son cantidad de artículos que han cambiado para amañar todas las normas y las reglas para protegerse. Pero al protegerse, están protegiendo a las bandas delincuenciales, que es lo que ya todo el mundo sabe y comenta. Pero es bien complicado y bien delicado, ¿correcto? Entonces estamos viviendo una situación bien compleja y nosotros, como personas, como estudiantes, podemos ser parte del problema o parte de la solución. Parte del problema es repetir los malos hábitos y esas cosas que nosotros pensamos es una cosa pequeñita, no estoy copiando, me estoy plagiando o estoy haciendo así las cosas. Esas cosas pequeñitas se van convirtiendo en hábitos que más adelante, cuando ocupamos cargos, y fíjense que muchos de ustedes, algunos de ustedes, no digo todos, porque eso es falso, algunos de ustedes van a ocupar, van a tener un nivel de responsabilidad en algún momento, como me tocó a mí. Y si no están preparados para soportar las cosas, y si ya tienen dentro de su chip
el manejar las cosas de esta forma, ¿no? El hermanito o el compadrito, o hago cualquier cosa para subir, ¿no? Como dice nuestro ministro del Interior, entonces estamos mal, ¿no? Entonces estamos mal. Y los profesionales se reconocen así. O sea, uno sabe muy bien de qué pie cojea el otro. Sabe muy bien de qué pie cojea el otro. Miren, yo he tenido que renunciar, y eso se los pongo no como un ejemplo, ni nada, ni mártir, ni nada por el estilo, pero hace mucho tiempo, cuando recién empezaba, he tenido que renunciar porque veía cosas negativas en una empresa en la que yo estaba trabajando. Y habían grupos corruptos, y fíjense, estoy hablando desde montones de años atrás. Y una de las cosas que me valió para que confiaran en mí fue eso, justamente. Y mucha gente, o sea, la gente que me conoce, eh, o sea, sabe que en ese sentido no va a haber problemas conmigo, por lo menos. Y sin ir muy lejos, la semana pasada un amigo que está viviendo en los Estados Unidos me llama y me dice, para trabajar en una empresa privada, con todas las condiciones y todo, pero entre las muchas cosas por las que no acepté es que tengo un curso de 2 con ustedes y que me ocupa partes del día y que no podría pues estar en 2 sitios al mismo tiempo, ¿no? Entre otras cosas. No digo que sea lo único, pero es entre otras cosas. Entonces, este, eh, cuando ustedes no solamente están formándose técnicamente, profesionalmente, sino también tienen que tener una serie de valores dentro y tienen que perseverar en esos valores. Si no, vamos a tener profesionales como hay montones aquí en el país, ¿no? ¿Cuántos ministros hay que son impresentables? ¿Cuántos ministros que si tuvieran sangre en la cara renunciarían sin vergüenzas, declarando cosas como que aquí no pasa nada, el país está feliz, o como la presidenta, ¿no? Que declara que robas porque no tienes ingresos. O sea, es increíble lo que pasa en el país, muchachos, pero ese nivel no podemos, no podemos, ¿cómo les digo?, mantenerlo. Tenemos que cambiar eso, y el cambio va con cada uno de nosotros. Ese cambio va con cada uno de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Ya, si el resto es corrupto, el resto sea corrupto, pero no nosotros. Y la corrupción nace, no, o sea, no es en donde se vislumbra, en donde se ve cuando ya tienen poder, sino nace desde la casa. Nace desde ahí, muchachos, con las pequeñas cositas, y luego se vuelve algo natural. Como es natural, y mucha gente pisa las leyes, hace lo que quiere y lo siente natural. Pregunten y hablen con algunas personas de grupos políticos y van a ver que para ellos es natural lo que están haciendo y creen que está bien, ¿no? Entonces ahí hay que pensar, y nosotros, como decíamos, el contrato social está hecho para el bien común, no está hecho para el bien de los que ostentan el poder, y el poder se les otorga para el bien común. Si no entendemos eso, entonces no tenemos un Estado correcto, ¿no? Y nosotros debemos ser parte de esa solución. Entonces, les pido que hagan esa reflexión con cada uno y vean si realmente están respetando y procuren respetar los principios. Yo sé que no son todos, por ahí algunos que algunas veces pensamos, hoy vamos a salir rápidamente de este tema, pero volviendo a nuestro curso, todo lo que se les plantea son ejercicios para que podamos conocer los procesos. Ya más adelante, cuando ustedes conozcan los procesos, pueden decirle a IA, resuélvemelo, házmelo, pero con conocimiento, con conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, a la IA hay que trabajarla a nivel, o sea, ustedes no pueden pedirle algo que no saben, a no ser que le pidan, enséñame tal cosa. Y aún así.
¿correcto? Entonces, procuremos hacer las cosas correctas, ¿no? Y en lo que me toca a mí, si detecto por ahí algún malas copias, plagios, etcétera, obviamente yo tengo que poner la nota que es, ¿no? Y si no he detectado a todos, bueno, la mala suerte que detecté a algunos, ¿no? Y lo que espero es que tomen conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo, ¿no? El país está mal porque la gente está mal, la población está mal, ¿no? O sea, todos estamos mal, en una situación un poco, o sea, bastante crítica, pero eso es responsabilidad de todos nosotros y especialmente de la clase política, que es una clase evidentemente con problemas, ¿no? Con problemas de valores. Bien, pasando a otro tema, entonces vamos a revisar nuestra sesión del día de hoy y vamos a comenzar con esto. En realidad tenemos bastante material en esta semana. Vamos a revisar en esta semana uh, arquitectura de procesos. Arquitectura de procesos, si nos da tiempo ahora veremos un poquitito, ¿ya?, de arquitectura. Si no, lo vemos ya el día jueves y viernes, jueves con un grupo, viernes con el grupo 1, jueves con el grupo 2. Y también vamos a comenzar a entrar a ver el detalle. Fíjense que en el examen que dieron, en la evaluación que dieron en el caso, ¿por qué les pedí el detalle de los verbos y de los sustantivos? Y les he puesto como comentarios ahí tan pocos sustantivos, tan pocos verbos en algunos casos. ¿Por qué? Porque ese detalle no necesariamente lo íbamos a usar en el IDEF 0, pero sí lo vamos a usar después en el BPMN, que vamos a trabajar este jueves y viernes. Que el BPMN va a complementar el IDEF 0. No nos quedamos con con lo que hemos encontrado en el IDEF 0, sino vamos a ir hacia los flujos, en donde vamos a ver las decisiones, etcétera, todo esto que se plantea como flujo, ¿correcto? Entonces, lo que estamos construyendo es paso a paso, estamos llegando a detalles. Y como les digo, vamos a ver lo que es la arquitectura de procesos, vamos a ver el detalle a través de los flujos de procesos. Hay varios instrumentos que tenemos que ir revisando y bueno, todo eso ya irá quedando también como parte de lo que tienen que digerir para su proyecto de ciclo. Se van a dar cuenta entonces que lo que queremos es que puedan visualizar cualquier proceso y hacer el análisis correspondiente sobre él. Más adelante surgirán herramientas para hacer automáticamente todo eso, visualmente todo eso. No me cabe la menor duda que eso va a ser. Pero si no conocemos nosotros, va a ser muy difícil que entendamos a la misma IA. Y corremos el riesgo, como dice Dan Kurzweil, que en el año 40, que no está tan lejos, hay una singularidad y seamos totalmente reemplazados por las máquinas, ¿no? Y eso puede ocurrir si no desarrollamos nuestras capacidades, o sea, le dejamos toda la responsabilidad a la IA. Bien, ¿qué es el Business Process Management? Vamos a revisar algunos conceptos. El problema evidente, y esto es casi una letanía, o sea, lo que permanentemente pasa en el Estado, y me preocupa mucho el Estado porque el Estado es el que tiene que promover el bienestar social. No le podemos pedir bienestar social a una empresa privada. Una empresa privada tiene su finalidad, que es el lucro, competir. La función del Estado es hacer que esa competencia sea de beneficio para el ciudadano. ¿Cómo? A través de los mecanismos para regular dicha competencia. Por eso es que a la empresa privada no le gusta regulación. Javier Milei, ¿no? Viva la libertad, ¿no? Lo que ya saben, no le gusta regulación. ¿Por qué no le gusta regulación? Porque el lucro está en su sangre, en su ADN y no quieren, ¿no? O sea, quieren conseguir más y más y más y más ingresos, más y más y más dinero, como pasó en la pandemia. Como pasó en la pandemia. No podías hospitalizar a nadie en una clínica privada porque sus costos eran
excesivamente altos. O sea, una pastilla que normalmente costaba $1 te la cobraban 50, 60 soles. O sea, era increíble el costo de esas clínicas privadas, ¿no? Y bueno, por eso es que el Estado es el que tiene que asumir muchas de las funciones que la empresa privada no las puede hacer, ¿correcto? Y por eso es lo que preocupa siempre. O sea, esa es básicamente la idea, la función del Estado. ¿Y qué es lo que encontramos en el Estado? Las colas. Pero las colas, ¿por qué se producen? Porque hay un proceso que está mal hecho. El ejecutor no sabe lo que tiene que hacer, no tiene ningún reglamento, no hay ningún control. Por lo tanto, no funciona. O como en esa imagen que vemos al lado derecho de que el señor viene en una emergencia y tiene que hacer su turno, ¿no? Igualito, no pasa nada. Y es lo que tenemos usualmente. ¿Y por qué se produce? Muchos factores. Los procesos están incluidos, pero también las políticas que se siguen dentro de las entidades o las instituciones. No podemos colapsar las entidades públicas. De salud está colapsado porque han metido mucha cantidad de asegurados, demasiada, que ya no pueden atender. Ya no pueden atender. Hay que hacerlo en una clínica privada. O sea, la gente, ni la que no puede hacerlo en una clínica privada tiene que esperar años, ¿no? Si es que le aguanta el dolor y si le aguanta su salud para ser atendidos, ¿no? Y no vayamos al CIS, que es otro sistema, ¿no? O sea, hay varios sistemas de salud pública en el país que están bastante mal, pero bueno, muchos de ellos procesos, ¿no? El tema de procesos. Este enlace que les dejo es del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchachos, ustedes pueden suscribirse a sus boletines. Es muy bueno porque tienen material no solamente sobre, sobre temas que le competen a los países, tiene temas vinculados con, por ejemplo, aquí el fin del trámite eterno, propuestas para hacer mejoras a los procesos. Entonces, se bajan este documento y pueden revisar ahí lo que propone el Banco Interamericano, después de analizar en varios países de la región cómo están sus sistemas. Entonces, diagnósticos existen, propuestas existen, entonces hay que, hay que revisarlas. Esta es una declaración utópica y tómenla como tal. No les digo cuál es la fuente porque, bueno, pero no es nada de marxismo, no es nada de comunismo, por si acaso. Es más de ficción. Pero esta declaración, fíjense lo que dice, la economía general, la planificación, organización y desarrollo de todas las formas de trabajo y producción son controladas desde un centro. Todas y cada una de las diferentes actividades en que se desarrolla la vida son minuciosamente estudiadas, planificadas, estructuradas, dirigidas y controladas por organismos del Estado, enfocándolas hacia el más perfecto y amplio fin de asegurar a todos el mayor bienestar, la satisfacción total de sus necesidades y el desenvolvimiento de una existencia exenta de preocupaciones, en un nivel de vida que garantice la dignidad más elevada, la armonía más completa y la paz del espíritu y del cuerpo tan cabalmente equilibradas, que de todo el conjunto se derive la felicidad colectiva y personal. Esta es una declaración utópica, pero si ustedes se dan cuenta, estamos camino a ella. Que sea positiva o negativa depende mucho de nosotros. La bomba atómica o la energía atómica puede ser buena o mala, depende cómo se use. En general, todas las cosas que inventa el hombre pueden ser positivas o negativas, depende de cómo la emplee el hombre. Y que se pueda hacer una planificación centralizada y un control centralizado es posible. Y hoy en día es posible a través de la IA, a través de eso. O sea, se van a ir construyendo cosas muy interesantes, pero desde una perspectiva que sea para beneficio de todos. Y eso conlleva muchas cosas. Una discusión actual, por ejemplo, es esa, ¿no? Es esa alrededor de OpenAI. Si ustedes siguen la historia de OpenAI, que es la empresa que creó estas herramientas de ChatGPT y ¿no? eh, y sus directores que han renunciado o están renunciando,
Ilya Suskever, que ya se fue, y actualmente otra última que también renunció, por diferencias en el tratamiento, porque hay un componente que es de ChatGPT que está dirigido más bien con propósitos humanitarios, fines más de bienestar y de uso común para todos de manera gratuita, y hay otro grupo que está más vinculado con el lucro o la rentabilidad. ¿Y qué grupo es el que pelea y lucha y cómo controlan realmente lo que están sacando, lo que están haciendo? Es una lucha justamente como les digo, ¿no? ¿Se va a usar para el bien? ¿Para qué se va a usar? ¿No? ¿Para controlar de manera negativa o para controlar los recursos de tal manera que alcancen para todos? Todo depende de la perspectiva que se tenga. Y esa perspectiva la tienen los seres humanos. Esa perspectiva la dan los seres humanos. Si andamos con una perspectiva de servicio, evidentemente vamos a construir cosas positivas. Pero si andamos con una perspectiva de servirme a mí mismo, estamos camino de Dina, lo mismo que hace Dina, ¿correcto? Entonces, veamos que es muy importante lo que personalmente hagamos con nuestras vidas, con nuestras intenciones, porque eso es lo que repercute después, o eso es lo que el resto de las personas también toma como una manera de visualizar la vida, como un servicio. Al menos desde mi punto de vista, la existencia, y eso creo que se los he mencionado, no sé si a ustedes o a otro grupo, a otros estudiantes, que para mí la materia genera vida, la vida genera inteligencia necesariamente, porque desde el instante en que una bacteria o un elemento comenzó a moverse, desde ese instante existe la inteligencia. Y eso no les estoy hablando fantasía, sino eso es la realidad. Por eso es lo que le decía, la realidad es mucho más fantástica, ¿no?, que la fantasía más loca del ser humano. Si ustedes comparan el Big Bang con lo que estamos actualmente y dicen de la nada surgió esto, eso es fantasía, ¿no? Pero no es fantasía realmente, es la realidad. Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿dónde surge esto de gestionar los procesos? Yo gestiono el proceso. Viene a través del control estadístico de procesos. ¿Cómo controlo algo si no es a través de la estadística? ¿Para qué sirven los números? Sirven para eso justamente. Y fíjense de qué año estamos hablando. Y hay un nombre bastante conocido entre la gente que hace calidad, Deming, el profesor Deming, que creo que les expliqué en algún momento, no sé si les conté, un profesor de estadística, un profesor estadounidense, que los japoneses buscaron entre varias universidades a un profesor de estadística para que les enseñe esto de aquí, controlar procesos estadísticamente, porque los japoneses se dieron cuenta muy minuciosamente, ellos, de que sus productos eran malísimos. Fíjense, estamos hablando de decenas de años atrás, del siglo pasado. Sus productos eran malísimos y no sabían cómo mejorarlos. Entonces dijeron, las estadísticas nos pueden ayudar. Y llevaron a este profesor en esta época, y esto condujo a un movimiento moderno de calidad, un concepto que hoy en día se maneja, una metodología, un conjunto de métodos que se llaman Six Sigma, por ejemplo. Y es lo que les decía, por ejemplo, hoy en día, para que un gerente de operaciones en una empresa transnacional o una empresa de primer nivel necesita un cinturón negro en Six Sigma, es decir, manejar muy bien los procesos estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque se controla a través de los números cómo se desempeña el proceso. Este enfoque busca reducir la variación en el desempeño del trabajo. No interesa que alguien haga 100 y otro haga 50. Lo que interesa es que todos hagan al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque si alguien hace más y alguien hace menos, me está desbalanceando la producción. No me interesa. Me interesa que todos trabajen al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque así puedo controlar mis almacenes. Puedo descargar rápidamente mis almacenes, puedo tenerlos llenos en el momento preciso para no alquilar almacenes
grandes almacenes de productos terminados, porque es muy costoso. Entonces, aquí comenzaron a verse muchas cosas que están relacionadas obviamente con los procesos, pero ¿cómo medirlos? Estadísticamente en este caso, una medición estadística. No estamos hablando de los indicadores, estamos hablando de mediciones estadísticas acerca de el proceso, ¿correcto? Bien. Bueno, los principios conceptuales de este enfoque es la suposición de que las operaciones son de importancia crítica. Es decir, las operaciones de una organización son elementos que merecen la atención especial, porque es lo que producen el valor de la organización. Llámese estas operaciones los procesos principales que veíamos de Porter en su cadena de valor. Llámese eso. El uso de métricas, mediciones, como dijimos, los indicadores. El rendimiento para determinar si el trabajo se está realizando satisfactoriamente o no. El enfoque en los datos duros. ¿Eso qué cosa quiere decir? Datos duros significa información, como decía, cuantitativa. Yo no puedo tomar decisiones si no hay información cuantitativa. Por ejemplo, para tomar decisiones acerca del combate contra la delincuencia, ¿dónde están los mapas de delincuencia que hay en Lima? ¿Dónde están la concentración de estos delincuentes? Se sabe a través de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, por dónde están. O sea, eso se debe saber, pero ¿quién los está viendo? ¿Cómo se están manejando? ¿No? Ese es el tema. Enfoquen los datos. ¿Qué datos son los que se están manejando? El concepto de culpar al proceso y no a las personas. Es decir, cuando algo no está funcionando bien, no debemos buscar la persona, sino debemos buscar el proceso. ¿Cuál es el proceso que está mal? Puede estar siendo mal ejecutado porque la persona no está bien entrenada, o puede ser que esté mal diseñado el proceso. Cuando ven que nada funciona, es un pésimo diseño. El proceso no está bien diseñado. Y la noción de mejora constante. Pero esta mejora constante es un sistema de mejora constante. Eso quiere decir que existe un elemento que permite determinar qué no está funcionando bien y corregirlo. O sea, no es simplemente decir, yo mejoro permanentemente, ya, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu sistema? ¿No? ¿Cómo mejoras permanentemente? ¿Cómo te das cuenta de que algo no está bien? ¿No? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo te das cuenta que no está bien para que digas que mejoras constantemente, si no es un cliché simplemente? Las dos limitaciones de esta escuela fueron el proceso como cualquier secuencia de actividades, y en una organización pueden haber miles de procesos. Por eso esa definición hay que replantearla, ¿no? Hay que enfocarse a los procesos principales o los procesos que generan valor, los procesos de extremo a extremo. Y este es otro tema, ¿no? Tener como meta la eliminación de la variación, pero no operar en el nivel que requiere. Es decir, podemos de repente tener una variabilidad mínima, todos trabajan al mismo ritmo, pero a un ritmo muy bajo, ¿no? Hay que manejar ese nivel, a qué nivel se trabaja, ¿no? Hay varios autores, fíjense que este es de la década del siglo pasado, y que hicieron una redefinición de los procesos, que es, como ya los conocemos ahora, ¿no? Que crean valor para el cliente. Esta frase que es importante: abordar los procesos a gran escala y de extremo a extremo significa concentrarse en los aspectos de gran alcance de las operaciones de las organizaciones y, por tanto, conducen a resultados e impactos mucho mayores. El enfoque básicamente en el diseño de los procesos, en el rediseño, si es que vamos a plantear un cambio. Ustedes han visto ya la metodología de rediseño de Paul Harmon. Me han enviado sus mapas mentales, sus resúmenes, esquemas. Entonces, ya saben más o menos de las fases o de las etapas por las cuales se pasa para hacer un rediseño de proceso. Ya más o menos saben cuánto tiempo, ya más o menos saben muchos elementos de él. Y si no lo saben, dialoguen, súbanlo a chat PDF o súbanlo a alguna herramienta y comiencen a dialogar con el PDF, preguntándole cosas.
en castellano y se los va a responder. ¿Correcto? Bien. Este es, bueno, un poco el ciclo de la gestión y de la definición de lo que es la gestión de procesos. Tiene una definición como un sistema integrado para gestionar el rendimiento empresarial. O sea, el rendimiento, fíjense, el rendimiento de la empresa está en función del rendimiento de los procesos, mediante la gestión de procesos de negocio de extremo a extremo. Entonces, esta es una definición que nos habla de que la gestión de procesos es un sistema integrado para gestionar el rendimiento empresarial. ¿Correcto? Entonces, es de suma importancia. Esta parte de aquí es un poco lo que hemos comentado. Volvemos a este punto de la sesión pasada en la que dijimos que íbamos a comenzar a trabajar y ver cómo se engancha el cliente, las personas que son clientes o usuarios o del proceso. Entonces, lo que la empresa piensa, lo que la empresa debe orientarse es a identificar cuál es el comportamiento del cliente deseado por la organización, por el negocio. ¿Cuál es el comportamiento que quisiera la Facultad de Ingeniería de Sistemas de parte de ustedes? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento? En el sentido, ahí hay que tener cuidado, en el sentido de cómo quiero que se comporte después que le ofrezco algo. Es decir, que recomiende a la facultad, que se haga, ¿no? No sé, no sé, pues, que hable muy bien de la facultad o que hable muy mal de la facultad, no sé, cuál es el comportamiento, que es una consecuencia del servicio que se le da, ¿correcto? Esto lo podemos trasladar a una empresa, igual, ¿cuál es el comportamiento del cliente que desea el dueño de dicho negocio? En una bodega, ¿cuál es el comportamiento que quiero que tenga la persona que viene a comprarme, mi cliente? ¿Cómo quiero que se vaya? ¿Contento? Ya. Si quiero que se vaya contento y que me recomiende, ¿qué puedo hacer? Ya, puedo hacer ofertas. ¿Qué tipo de ofertas? Entonces comienzo a pensar, pero esas ofertas vienen a ser parte de los atributos o factores que determinan los comportamientos. Y estos factores o atributos, como estamos diciendo, las ofertas, se incrustan dentro de los procesos. Es decir, yo tengo un proceso de venta, entonces tengo que incrustar dentro de ellos las ofertas y cómo las voy a ofrecer. Y tengo que definir en función de ello los objetivos. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál es? ¿Para qué? Para que pueda medirlos a través de indicadores. Y luego verificar si ese comportamiento se mantiene, se refuerza, etcétera. ¿Correcto? Entonces, este circuito es bien importante, como ya les dije, lo vamos a ir practicando, no sé si en esta semana o ya después de nuestro examen, pero estamos adelantando conceptualmente. Y vamos a trabajar esta matriz, que le he puesto matriz de correlación, pero en realidad es el comportamiento deseado, es lo mismo que tenemos aquí, pero aquí, en una matriz. Atributos, procesos que están vinculados, objetivo e indicador, ¿no? Entonces, esto conceptualmente lo vemos así, pero después ya lo vamos a ver en términos prácticos. Y la parte más complicada es esta, ¿no? Determinar cuál es el comportamiento deseado, porque algunas veces se confunde con, yo quiero que, pongamos, ¿no? Lo que estamos diciendo de los estudiantes de la FISI. ¿Cómo quisiera la facultad a que estudien, ¿no? Que cumplan todas sus tareas? No, pero esa no es la idea. La idea es, yo le otorgo un servicio, ¿cómo quiero que ese servicio, o qué quiero que ese servicio haga en el cliente, haga en el estudiante, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Es decir, como les decía, que llene sus expectativas, que, no sé, que pueda recomendar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en términos comerciales, pues hay infinidad de temas. De repente en la parte
aquí alumno, estudiante, de repente básicamente el conocimiento que se les da o la orientación que se les da, no sé, pero más en el tema comercial de empresas es mucho más amplio, ¿no? Que va desde la recomendación, de la compra por volúmenes, de la compra selectiva, de múltiples factores, ¿no? Entonces, sobre eso vamos a conversar también bastante. Este es un ejemplo, ¿no? Que recomiende al negocio, por ejemplo. Para ello, atributos que deberíamos tomar en cuenta, de repente, esto es parte de un análisis: atención personalizada, ambiente agradable, experiencia única. Fíjense que cada cosa que nosotros decimos tiene un costo. Atención personalizada, ¿qué quiere decir? Que tengo que entrenar. Y fíjense que esto ayudaría muchísimo la IA, atención personalizada, que ya se está haciendo. Y eso, la próxima semana les voy a pasar algunas notas acerca de una empresa que ya hace esto, ¿no? Ya tiene algunas, algo así como lo estamos viendo, las herramientas de automatización que veíamos en la primera parte del curso. También existe una empresa que ya maneja este tipo de cosas, bien interesante. Un ambiente agradable también es una inversión. O sea, pintar el ambiente, hacerlo agradable, es una inversión en infraestructura. Experiencia única, hay que desarrollar aquí, ¿no? Un ambiente de luces, un ambiente que motive al cliente. Entonces, todo eso representa una inversión y todo esto se incrusta dentro de un proceso. Entonces, el proceso ya tiene un objetivo. Ese objetivo vinculado con esto, incrementar la cantidad y buena experiencia del cliente, o sea, incrementar esa cantidad y experiencia positiva del cliente. Entonces, ¿cómo lo miden? A través del número de clientes nuevos por recomendación, que es uno de los elementos que ya habíamos también visto, habíamos puesto la vez pasada. Estamos simplemente repasando esta parte. Esto acá es un poquito más de teoría. Vamos a pasarnos. Este es un ejemplo de un ciclo de gestión de procesos que toma en cuenta la reclamación de una compañía de seguros de automóviles y lo que hace es, se da cuenta de que el proceso que tiene es bastante engorroso. Por eso es lo que les decía, que en su proyecto de ciclo lo que hay que observar son los procesos. El viejo proceso consistía en que el reclamante reporta un accidente, esta es una compañía de seguros de automóviles, reporte el accidente, quien lo pasa a un representante, el cliente, quien lo pasa a un gerente de reclamaciones, quien lo asigna. Entonces aquí hay una serie de pasos, ¿no?, que nos toma una cantidad de tiempo hasta que realmente llega un inspector para verificar el vehículo y toda la atención puede durar entre 7 y 10 días. Este es un síntoma de que no está funcionando. El gerente general de la aseguradora reconoce que esto representa una oportunidad de mejora y de satisfacción del cliente en un momento de verdad o momento de la verdad. El momento de la verdad es un concepto, muchachos. No hay que hacer tan teórico, tanta cosa de... El momento de la verdad es el contacto del cliente con el negocio. Es el momento en el que ustedes van donde Telefónica y se dan contra la pared, ¿no? O es el momento en el que van a hacer un trámite y ahí comienzan a renegar. Ese es el momento de la verdad. ¿Por qué le dicen el momento de la verdad? Porque es el momento en el que ustedes como clientes están calificando al negocio. Ustedes están calificando al negocio. Por eso se le llama momento de la verdad. Y es el momento de la verdad para la empresa. Y muchas empresas no se dan cuenta que es un momento de la verdad. Porque en ese instante la están calificando. ¿Correcto? Entonces, fíjense que es importante detectar esos momentos de la verdad, como lo vamos a ir viendo más adelante. Como les digo, con lo que estamos diciendo hay varios criterios que espero que estén tomando nota sobre estos temas. El tiempo de ciclo, insistió en que el tiempo de ciclo se redujera a 9 horas. De 7 a 10 días, el tiempo de ciclo es el tiempo de duración a 9 horas. Lo que hace es, entonces, rediseñar un proceso completamente nuevo, en el que los reclamantes llaman a un número de teléfono gratuito y se conectan directamente con un ajustador. O sea, se pasa todas las otras instancias.
Este se responsabiliza del caso y envía a un compañero que conduce una furgoneta móvil de reclamaciones. Al llegar, el compañero de equipo no solo estima la cantidad de daño, sino trata de resolver la reclamación en el acto, o sea, tiene la potestad de resolver el reclamo. Este nuevo proceso fue mucho más conveniente para los clientes por la rapidez y menos costoso para la empresa. Se ahorraron, miren, muchos pasos ahí y fue clave para la compañía aumentara sus ingresos en 130%, mientras que el aumento de la planilla en solo 5%. Cuando se hacen propuestas de mejora de procesos, tiene que verse cuantitativamente la mejora. Nadie en su sano juicio va a invertir en algo que no va a ser beneficioso para la misma organización, para la misma empresa. ¿Correcto? Es de beneficio para el cliente, pero también para la empresa. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo que su proyecto de ciclo tiene que estar enfocado en la mejora de procesos. Y pasamos a un tema bien importante, 5 habilitadores de proceso. ¿Qué cosas son habilitadores? Son los que permiten manejar o construir procesos de alto rendimiento. ¿Cómo hacemos que nuestro proceso tenga un alto rendimiento? Pues hay que concentrarnos en estos 5 habilitadores y 4 elementos más que vamos a resolver. Esta frase es importante. No se puede superponer procesos de alto rendimiento en una organización funcional. ¿Alguien recuerda lo que es una organización funcional? Segunda semana del curso. ¿Alguien recuerda lo que es una organización funcional? ¿Recuerdan el organigrama? ¿Alguien puede explicarme por qué esa frase? No se puede superponer procesos de alto rendimiento en una organización funcional. A ver, chicos, ¿alguien? ¿Por qué decimos eso? Que no se puede superponer. Sí, dime. Es que están separadas por jerarquías. Una jerarquía. Recuerden el organigrama en el que separamos el área de finanzas, el área de marketing, el área de recursos humanos, ¿no? Así. Sí. Entonces, cada una de ellas tiene una función, como decíamos, hay que recordar, cada una con una función, con su propio objetivo como función. Entonces, ¿por qué dice que no se pueden superponer? Porque la organización funcional trabaja con objetivos de cada función, no están integrados y los procesos hemos dicho que son transversales, es decir, que pasan por todas esas áreas. Por eso cuando nosotros hacemos un trámite en la universidad y nos dicen, no, su expediente está en el rectorado, está en tal área o en tal oficina, quiere decir que ya pasó a otra unidad funcional, ¿correcto? Y esa unidad funcional tiene sus propios tiempos, que no coinciden necesariamente con los tiempos que requiere el proceso. Por eso justamente es necesario ajustar ese tipo de organizaciones hacia una organización de tipo matricial, donde decíamos que los procesos deben tener un jefe o un gerente de proceso, de tal manera que pueda hacer que el proceso fluya, que no se estanque, poniendo a alguien de un nivel semejante a los jefes funcionales para que pueda destrabar todo el proceso y que sea fluido.
¿correcto? Entonces, bueno, esto es básicamente para recordar eso. Los 5 factores habilitadores son, primero, el diseño del proceso. Este es el aspecto fundamental del proceso. Pongamos diseño, rediseño, la especificación de qué tareas deben realizarse, qué tareas se hacen, quién las hace, cuándo las hace, en qué lugar se hacen, bajo qué circunstancias, con qué grado de precisión, con qué información, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces el diseño del proceso toma en cuenta todo esto. O sea, yo no sé si se dan cuenta de la diferencia sustancial con el desarrollo de software. Desarrollar software o una aplicación es cuando ya tenemos definido bien el proceso y sabemos que está corriendo bien y queremos, parte de él, automatizarlo. ¿Correcto? Pero en el diseño, como dice aquí, es la especificación del proceso. Sin un diseño solo hay actividades individuales descoordinadas y caos organizacional. Caos organizacional que encontramos en muchas entidades, ¿no? Donde no saben lo que se hace, hacen lo que pueden los trabajadores, ¿no? Y bueno, este es entonces uno de los factores habilitadores, el diseño. Otro factor que ya hemos comentado son las métricas del proceso, es decir, las mediciones. Necesitan métricas de extremo a extremo que se derivan de las necesidades del cliente y de las metas empresariales. Y las metas del cliente vienen del comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento que deseo? Y las metas empresariales son los objetivos estratégicos que ya revisaron en alguna lectura previa. Se debe entonces implementar un conjunto equilibrado de métricas de proceso, costo, velocidad, calidad, ¿no? Esto vamos a verlo también más adelante y van a tener que desarrollar algún tipo de métrica para los procesos rediseñados. Ejecutores de proceso. El ejecutor no es lo mismo que el dueño o el gerente de procesos. El ejecutor es la persona que trabaja en el proceso y es la que lleva a cabo el proceso, es el trabajador, ¿correcto? Necesita una comprensión del proceso general y de sus objetivos, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad de manejarse por ellos mismos, y falta algo más, que es la comunicación. Para trabajar en procesos se necesita comunicarse, comunicación, comprensión del proceso general y sus objetivos, ¿no? Y como les decía, capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Entonces ya tenemos el diseño, las métricas de proceso, los ejecutores de proceso, la infraestructura de proceso. Cuando hablamos de infraestructura, mecanismos, ¿se acuerdan? Los mecanismos del proceso, todos los sistemas de información integrados. Fíjense que aquí ya ingresan los sistemas de información, pero no para diseñarlos, sino conceptualmente. ¿Cuáles son necesarios? ¿Cuáles son los que se deberían utilizar? ¿Cuáles son los que necesita la empresa o los que está usando la empresa? Para saber si los está usando bien o mal también, porque es posible que haya sistemas de información que estén siendo mal usados. Fíjense, les cuento una historia. En la época de Fujimori, hace muchísimos años, en una entidad, en una entidad pública, a alguien se le ocurrió la gran idea de integrar todas las sedes, en esa época en la que todavía no había internet tan desarrollado como ahora, y se les ocurrió poner antenas en cada departamento para interconectar una red. Y el proceso fue así, o sea, una propuesta tecnológica, sin haber analizado nada. Y se gastaron millones en eso. Se instalaron las torres, el día de la inauguración se encendió todo, se comenzó a funcionar la red muy bien, todos felices, todos contentos, la red integrada en todo el país y todo lo demás. Al mes comienzan los problemas. ¿Y quién va a pagar la factura del consumo de las torres, de las redes, ¿no? ¿Quién paga? Cada gobierno regional, cada región paga lo suyo. Regiones que no tenían presupuesto para hacerlo. Entonces pasaron los meses y comenzaron a caerse todas. Entonces fíjense cómo por moda a veces podemos proponer una tecnología sin haber hecho el análisis correspondiente.
Por eso es importante hacer el análisis previamente, ¿no? Para saber si lo que estamos ofreciendo es o no conveniente. Incluso, sin ir muy lejos, como cuando hablamos de los sistemas estos de planillas o contabilidad, yo recuerdo hace algún tiempo atrás que en el kiosco de la casa, en los kioscos vendían sistemas contables completos. O sea, como una colección así. Y había una empresa que se había hecho famosa en España hace algún tiempo en hacer estos enlatados, que ya venía con todo el sistema completo que te lo podías comprar por no sé cuántos soles, este, y lo podías instalar en tu máquina, en cualquier sitio, para negocios pequeños, obviamente. Entonces, como les digo, propuestas como esa ya existen. En el caso contable, en el caso de planilla, ya son cosas muy preestablecidas, muy ya, como les digo, ya puntuales, establecidas completamente. No hay mucho que hacer ahí, ¿no? No, es algo bastante concreto sacar una planilla, es algo bien concreto llevar la contabilidad, simplemente son los libros contables, ¿no? Los ingresos, los egresos, a qué libro va, etcétera. Eso ya es bastante estándar, ¿no? Si algo ya es estándar, pues es fácilmente automatizable, ¿no? Pero hay muchos procesos que no son automatizables. Incluso muchas cosas de las que vemos, de las que hacemos en las grandes empresas, en las entidades, como vamos a revisar también dentro de la jerarquía de una empresa, muchas que no son automatizables, ¿no? Bien, entonces tenemos el habilitador, que es la infraestructura, básicamente conformada por los sistemas, y tenemos al propietario de proceso. El propietario de proceso, el dueño de proceso o el gerente de proceso, son sinónimos, ¿correcto? En una organización convencional, nadie es responsable de un proceso de extremo a extremo, por lo que nadie estará en condiciones de manejarlo de manera integral. Una organización seria en sus procesos debe tener dueños de proceso. ¿Quién es un dueño de proceso? Un gerente de alto nivel, con autoridad y responsabilidad sobre un proceso en toda la organización, como un todo. ¿Correcto? Entonces, no le podemos poner como dueño de proceso a cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga una autoridad dentro de la empresa. Si no, es lo mismo que nada. El dueño de proceso nunca va a ser el empleado, ¿eh? El empleado, el trabajador que está haciendo la tarea, no va a ser el dueño del proceso. ¿Correcto? Bien, entonces esos son los 5 habilitadores. Tenemos el diseño de proceso, la métrica, los ejecutores de proceso, la infraestructura y los propietarios del proceso. Y luego tenemos esto que también es bien importante. Con esto terminamos esta lámina, esta PPT, que es las 4 capacidades críticas. 4 capacidades críticas, 2 fundamentales, que son el liderazgo y la cultura. El liderazgo está relacionado con el cambio. Ser líder no es lo mismo que ser gerente, no es lo mismo que gerenciar. Y aquí hay que distinguir esos 2 elementos, que creo que están en la otra presentación de liderazgo. Hay 2 presentaciones teóricas de liderazgo y cultura organizacional, que son los 2 aspectos fundamentales que necesitamos entender, muchachos, necesitamos entender, porque liderazgo de alguna manera hay en las organizaciones, bueno o malo, regular, mediocre, pobre, como sea, pero existe, ¿no? Por ejemplo, podemos ver qué tipo de liderazgo tiene nuestro gobierno, qué tipo de liderazgo tenemos dentro de la universidad, etcétera. Y podemos analizar y examinar cómo es ese liderazgo. El liderazgo está relacionado con el cambio, como les digo. El líder es el loco dentro de la empresa que empuja el cambio. Pero una característica básica de ese loco es que tiene seguidores. Ese líder tiene seguidores. Es decir, gente que sigue su propuesta, sigue su visión. Muchos de estos locos han existido y existen dentro de las empresas privadas, especialmente dentro de las empresas privadas. Y tenemos a muchos, el de OpenAI, por ejemplo, ¿no? El CEO o el gerente general.
tenemos distintas otras. Elon Musk, que puede ser controversial, pueden decir que es así, que es así, como siempre converso con mi hijo y él me dice, sí, pero es un tal por cual, que por aquí, que por allá, pero tiene una visión espectacular por la forma en la que concibe sus negocios y lo que está haciendo. Hay un montón de cosas que están haciendo y no es el único, hay muchos, varios de estos líderes que realmente ejercen liderazgo. Es decir, tienen gente que los sigue, trabajadores que los siguen en su visión, en la visión que ellos proyectan, que es muy distinto de la gestión. El liderazgo, el líder está por el cambio, el que gestiona o gerencia está por el orden. El caos, el yin y el yang, ¿no? El caos y el orden son necesarios. El caos y el orden son necesarios. El líder es el caos, el orden es el gerente. A veces estas dos funciones se pueden juntar en una persona, es raro, pero se pueden juntar. Y bueno, el gerente también es un líder, ¿no? Propugna el cambio, pero también el orden, o sea, las dos cosas. Pero a veces no, a veces tienes un grupo de gente o algunos que están, que buscan mucho el cambio y otros que están por el orden, ¿no? Y son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Por lo que vamos a ver ahorita, que es la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es la manera en la que la gente hace las cosas dentro de la empresa. En San Marcos hay una cultura organizacional. En San Marcos hay una cultura organizacional, la forma en la que se hacen las cosas. Hay una cultura organizacional dentro de los estudiantes, sí. El autoestudio, la resiliencia, ¿no? El autoestudio en muchos de los casos. El sacar proyectos desafiantes. O sea, el profesor les puede pedir cualquier cosa a ustedes y ustedes lo hacen. Cosa que es muy diferente en otras universidades. No les puedes pedir, y bueno, en otras universidades, en universidades de paga principalmente, tienes que darle el tema más digerido, ¿no? Digerido. Bueno, y eso es otro tema, no me meto ahí. Pero bueno, tenemos estos dos aspectos fundamentales, que es el liderazgo y la cultura. La cultura organizacional es muy importante porque si es una buena cultura, hace que las cosas tengan menos papeles. Si las personas hacen bien sus cosas, no necesita tanto formalismo, es decir, tanto papelito, tanto procedimiento que nos diga cómo hacer las cosas, ¿correcto? Pero también es mala, porque a la larga todo cambia y la cultura organizacional es resistente al cambio. Si ya me acostumbré a hacer las cosas de una determinada manera, ¿cómo las cambio? Ahí viene el líder. El líder es el que genera esos cambios, procura esos cambios, que necesitamos a gritos en el país, ¿no es cierto? En el país necesitamos a gritos liderazgo, pero el liderazgo, no sé si está en esta presentación, no, no está. El liderazgo tiene mucho que ver, o sea, con la construcción de una visión, pero una visión, ¿cómo les puedo decir? Que no sea de mentiras. El líder, o sea, ninguno de los que están en el gobierno son líderes, ninguno. Examinen al ministro Quero, examinen a cualquiera de ellos, ninguno es líder. Porque dicen una cosa que es mentira, dicen unas cosas que luego se desdicen o que la realidad los desdice. ¿Correcto? Tiene que haber congruencia entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace, para que el líder sea un líder genuino. Y ustedes pueden ver en la historia del el creador de las Mac, ¿no? Que tenía, o sea, que tenía una manera de hacer las cosas, que algunos pueden decir excesiva, ¿no? Pero era, o sea, era consecuente, era coherente con lo que pensaba, con lo que hacía, con lo que decía.
Entonces, un líder no puede ser eso, no puede ser alguien que dice una cosa y en su vida está haciendo otra cosa, ¿no? Como vemos de montones, ¿no? Entonces, esa falta de liderazgo es lo que es lo que nos hace falta como país. No hay eso, no existe, ningún político tiene esas virtudes, ninguno. Lamentablemente así es en nuestro país, no existen. Fíjense, podemos decir que, o discrepar con Alan García, yo totalmente, nunca he votado por él, pero podemos discrepar con él, pero era un líder, transmitía una visión. De repente en algunas cosas podemos discrepar totalmente, sí, en algunas podemos criticarlo totalmente, pero sí tenía eso. Y otro expresidente como Belaúnde, por ejemplo, tenía una visión de país, una visión de lo que quería. Podemos hablar de que se dejó manipular, etcétera, etcétera, pero siempre fue honesto. Un hombre que murió como cualquier persona de clase media, o sea, sin lujos, sin nada de eso, ¿no? O sea, pero personas como esas pocas, como políticos, ¿no? Y bueno, y para una empresa es fundamental el liderazgo, es fundamental tener seguidores. Estos dos elementos son tan importantes que he puesto dos presentaciones, una sobre liderazgo y otra sobre cultura, que por favor revísenlo en casa. Son dos temas bien largos y hay bastantes teorías al respecto. Algunos dicen que el líder nace, otros dicen que el líder se hace, y algunos estudios indican que los líderes vienen de familias disfuncionales. Eso es lo que dicen algunos estudios, ¿correcto? Entonces, y sobre la cultura organizacional también. Hay toda una serie de cómo construir una cultura organizacional dentro de una empresa. Es más fácil construirla en una empresa privada que en una empresa pública, porque la empresa pública se maneja muchas veces en términos políticos. Otra capacidad importante es la gobernanza. Eso quiere decir que exista un área que se encargue de los procesos. Cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de que exista una unidad que se encargue de manejar los procesos dentro de la empresa. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces esos, y finalmente la experiencia. Una capacidad importante dentro de la gestión de procesos es la experiencia, no es para amateurs. Y ahí se subraya siempre eso porque muchas veces pensamos que levantar procesos mando a personas que no conocen, ¿no? Que ni siquiera han estudiado procesos, ni siquiera saben cómo se levanta información. Entonces, experiencia es muy importante. Con su proyecto de ciclo ustedes ganan experiencia, por eso es que tiene que ser un proyecto que la sufran. ¿Cómo aprendemos, muchachos? Sufriendo. No sé si ustedes han entrenado alguna vez. Yo cuando era muchacho y por necesidades de salud entrenaba, hacía pesas y dolía el cuerpo. Entonces cuando duele es cuando hace efecto. Es decir, cuando mi proyecto me duela es que voy a aprender, es que voy a tener experiencia. Eso es así, muchachos. Sí, ¿correcto? Bien, entonces, esta parte de acá ya es un poco más de teoría. Esta última lo saqué de un evento que hubo aquí en Lima hace algún tiempo, un evento de informática, que vino un montón de gente, pero que me pareció bien interesante este tema de los skills o habilidades necesarias para hacer análisis de negocios. Y en general, para la mayoría de las profesiones, necesitamos aplicar esta T en nuestra vida. Esta T significa que hay habilidades que son transversales y son necesarias para cualquier profesional. En la parte amarilla están nuestras habilidades relacionadas con nuestro core, el core de nuestros estudios. Por ejemplo, el ingeniero informático, el ingeniero de sistemas. ¿Qué es lo que debe conocer, no? Este es el core. Pero hay otra serie de habilidades que necesita desarrollar. La comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo, la creatividad, la curiosidad e innovación, el ser facilitador, el liderar, negociador, diplomático, buen escucha, cuestionador, reflexivo. Muchas de estas cosas
tienen que practicarlas. Si no la practican en clase con su profesor, practíquenla ustedes mismos con su guía. Con la IA, con su asistente, ustedes pueden practicar su comunicación, si se están comunicando bien o no. Ustedes pueden practicar el ser cuestionadores, el ser reflexivos, ¿no? O sea, todo eso hoy en día se puede hacer un montón de cosas y no sé si las están haciendo, pero deberían hacerlas. Por ejemplo, el otro día estaba revisando una herramienta que se llama Notebook KLM, no sé si la han escuchado, Notebook KLM, que te lee un video completo de YouTube que puede durar 2 horas, 3 horas, y te hace un resumen textual. El video, no importa si está en inglés, te lo pone en castellano, y tú puedes dialogar incluso, y puedes preguntarle, y te dice el segundo o la nota en la que dijo tal cosa, y lo hace al instante, rapidísimo. O sea, hoy en día ya no hay excusa para no saber, muchachos. Hoy en día ya podemos acelerar los cursos. Más adelante, yo tengo la idea de que los cursos van a ser, pero a 100 por hora, o sea, van a correr muy rápidamente, porque no va a ser necesario que inviertan demasiado tiempo, sino utilizando la IA, hacer breves resúmenes, estudiar, preguntar, dialogar ustedes mismos y a su propio ritmo ir creciendo, ¿correcto? Bien, ok, esta es entonces la presentación que debíamos revisar como parte teórica el día de hoy. Existen estas otras, que es de liderazgo y de cultura organizacional. Está toda la parte teórica, la fuente de donde hemos obtenido. Al final hay un breve resumen. No vamos a desarrollarla porque revísenlas. Si hay algunas preguntas sobre esto, podemos conversar la próxima sesión. En el caso del liderazgo, igual existe aquí un resumen, ¿no? Una ficha de resumen de las características, ¿no? De lo que es el liderazgo y todas las teorías alrededor de él, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar. Para la siguiente hora, lo que quiero revisar con ustedes es hacer una breve introducción a lo que es la arquitectura, para que tengamos un poco más de tiempo el jueves y viernes y desarrollemos más práctica, ¿no? Más práctica o algunos ejercicios. Vamos a entrar el día jueves y viernes a usar una herramienta que se llama Visagi. En la PPT ya está la forma de entrar, la forma de ingresar y descargar el producto, que es gratuito en su modelador, en la parte de modelamiento. Sobre esos temas vamos a ir trabajando. Pero el día jueves y viernes lo que vamos a hacer es también es revisar el IDEP 0, el caso, porque hay varias cositas que ir ajustando. Todavía hay algunas cosas que ahí tenemos que resolver, ¿no? No son muchos, pero sí por ahí hay algunas cosas que hay que comprenderlas mejor, ¿no? ¿Correcto? Bien, eso es entonces lo que vamos a trabajar. Ahora en un ratito nos damos un descanso, unos 10 minutitos y retornamos porque vamos a ver un poco de la arquitectura, como les decía, arquitectura de procesos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un break, unos 10 minutos, dando la asistencia de una vez, ¿ya? A ver, ¿se encuentra Alférez Andia, Said? Astorga Güero Rosa. Presente. Bada Watanabe Camila. Presente, profesor. Barrientos Torres José. Presente, profesor. Butrón Verástegui Sofía. Cayán Quispe Michael. Presente, profesor. Carrasco Alcántara María. Presente, profesor. Vicente Alfonso Renzo. Presente, profesor. Chávez Guamaní Cleverson. Presente. Chávez Urbano Nicole. Presente, profesor. Tunga Chévez Axel. Presente, profesor. Chuque Castilla José. Contreras Peña Rodrigo. Presente, profesor. Córdoba Sandoval Bruce. Presente, profesor. Cotrina Ruiz Ángel. Presente, profesor. Díaz Vázquez María. Presente, profesor. Espinosa González Micael.
Ok. Evangelista Huerta Iago. Presente, profesor. Gamio Patricio Andrés. Gutiérrez Machacuay Frank. Jaro Jara Gabriel. Presente, profesor. Guapaya Borges Flavio. Presente, profesor. Huaranca Quilca Gustavo. Presente, profesor. Llamó Camilla Piero. Presente, profesor. Mendoza Segura Sebastián. Presente, profesor. Mesa Lara Renato. Ordinola Moscoso Adrián. Presente, profesor. Paico Iparraguirre Arnold. Profesor, mi compañero presenta problemas de conexión. Ya, Tenemos que ok. estar presente. Ok. Pereda Carranza José. Presente, profesor. Peña Cos Fairus. Presente, profesor. Puente Carmen Rodrigo. Presente, profesor. Quincho Córdoba Oder. Presente, profesor. Quiroz Caro Steven. Presente, profesor. Quispe González Rodrigo. Presente, profesor. Ríos López Diego. Rodríguez Jara Francis. Presente, profesor. Rojas Bazán Jefferson. Presente, profesor. Rojas Rodríguez Carla. Ok. Rojas Suárez Ana. Ronquillo Vega Luis. Presente, profesor. Sánchez Gallegos Rodrigo. Presente, profesor. Sánchez Osorio Miguel. Presente, profesor. Sicha Villanueva Han Max. Presente, profesor. Sigüincha Palacín Michel. Presente, profesor. Suito Gutiérrez Renzo. Tixigua de la Cruz Eric. Presente, profesor. Toctocaqui. Torres Chuquillauri Manuel. Presente, profesor. Torres Ramírez Silvino. Presente, profesor. Valenzuela Falconí André. Presente, profesor. Vargas Paso Luis. Presente, profesor. Yanak Espinosa Natalie. Presente, Ya. profesor. Ok. Ñauis Arostegui José. Presente, profesor. Ok. Y Profesor. sí. Mi compañero Mesa tiene problemas de conexión, dice. Sí está. Said, ¿no? Sí. No, Mesa Lara. Mesa. Ok. Profesor, disculpe, Alfer es presente también. ¿Perdón? Mi persona, Alfer es presente, profesor, disculpe, primero en la lista. Tengo problemas con el Sí, micro. sí, está bien, está bien. Ya, ok. Ok, chicos. Profesor, disculpe. Gamio presente. Es que fue los servicios. Y... ¿Perdón? Gamio Perdón. presente. Gamio. Sí, sí. ¿Dónde está Gamio? Ok. Ok, ya, vamos Profesor, a... disculpe, mi compañera Ana Rojas prendió su micro, pero parece que lo tiene cerrado porque no se le escuchó. ¿Cómo se apellida? Rojas. Rojas. Ana. Ana Rojas, ya, ok. Ok, chicos, bien. Ok, chicos, a ver, vamos a ver si el otro grupo está... a ver. A ver, vamos a ver el grupo... No, todavía no está habilitado el otro grupo. Bueno. Se supone que los dos grupos deben estar aquí. Ya, ok, bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, como les decía, un poco adelantándonos un poquito al tema de la arquitectura. Hay varias cosas que ahí necesitamos revisar. Tienen el material de esto de la arquitectura, está en el aula virtual, está en la parte de práctica. Y vamos a comenzar a ver. Esto también es parte del libro de Paul Harmon, o sea, donde nos habla de estos temas. Ya hemos nosotros visto en el curso la cadena de valor. Hemos visto que la cadena de valor no es otra cosa que el conjunto de procesos al más alto nivel, es decir, al nivel macro de una organización, ¿no?
Pero así como vemos a ese nivel, fíjense a nivel macro, vamos a comenzar a ver los procesos que ya hemos visto con IDEF 0, procesos a nivel de subprocesos. Se pueden tener varios niveles de subprocesos, de subprocesos, de subprocesos, como han visto en los exámenes, en la última evaluación. La cantidad de verbos que habían se podían agrupar en 3 o 4 de un primer nivel y subsecuentemente cada uno de los otros podían agruparse en otros. Es decir, podíamos tener subprocesos y subprocesos, más subprocesos, hasta llegar al nivel de actividad, que es el nivel más bajo con el que vamos a trabajar los diagramas con BPMN a partir del día viernes, jueves y viernes. ¿Correcto? Este es a nivel de actividad. Y dentro de la actividad, pues, describir tareas. Ya son cuestiones muy granulares. Vamos desde una granularidad muy grande hasta una granularidad específica, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Porque necesitamos describir nuestros procesos de tal manera que sean comprensibles y podamos hacer un análisis sobre ellos. ¿Correcto? Entonces, esto también hay que verlo, así como ponemos un número máximo, como les puse en su evaluación del caso, les dije, más de 5 subprocesos es demasiado, no se puede visualizar en una hoja, hay que agruparlos. Igual, en este caso, más de 7 niveles u 8 niveles de descomposición no es usual, ¿no? Se descompone hasta el primero o segundo nivel suficiente. Para nuestros fines, primero o segundo nivel suficiente. ¿Correcto? No vamos a ir hacia una descomposición mayor, sino que vamos a complementar cada una de esas descomposiciones con otro tipo de diagramas que ya nos van a mostrar incluso detalles de flujo, como habíamos comentado. Y es así como vemos esta jerarquía, ¿no? Partiendo de la cadena de valor, nivel 0 y o sea, cuando hablamos a este nivel podemos estar hablando del nivel de contexto de IDEF 0, por ejemplo, el nivel principal, el proceso principal, ¿no? Y vamos descomponiendo en subprocesos. Si lo vemos a nivel de toda la empresa, pues empezamos con la cadena de valor y estos serían los procesos principales de la cadena de valor, ¿no? Y así sucesivamente vamos descomponiendo. Se pueden tener, como les decía, muchos niveles de subprocesos, pero útiles hasta donde sean requerido para comprender el proceso, tener una idea completa, permitir el análisis y permitir identificar algunos puntos en donde se requiera mejora de proceso. Bueno, los procesos pueden ser tan grandes, como dice ahí, como una cadena de suministro, pueden ser medianos, como el hecho de solicitar un préstamo a un banco o devolver un artículo, o pueden ser bien pequeños, como por ejemplo aprobar una tarjeta de crédito. Y esto es bien importante tener en cuenta, porque un proceso bien pequeñito, bien puntual, como en alguno de los proyectos de ciclo presentaba, tiene una implementación muy rápida a través de un sistema o de un software y no nos da lo suficiente como para hacer un análisis sobre él y aplicar las herramientas que vamos a trabajar en el ciclo, ¿correcto? Entonces, soluciones puntuales, sí, para casos bien puntuales, ¿no? Aprobar una tarjeta de crédito es un caso bien puntual, ¿no? Que se realiza, como les digo, eso se puede automatizar con una de estas herramientas de plataformas, como veíamos, pero es un caso bien puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Partimos de la cadena de valor normalmente. Para su proyecto de ciclo van a tener que armar la cadena de valor de la organización que están analizando o la van a tomar de la información que ustedes colecten de esa empresa, si es que tiene ya definida su cadena de valor. Determinar los objetivos estratégicos específicos. Algunos lo tienen en documentos, especialmente si nosotros vemos una entidad pública, los tiene en documentos escritos. Si ustedes buscan en la página web de la facultad, tienen su plan estratégico y dentro del plan está su cadena de valor, están los objetivos estratégicos, etcétera, ¿no? Pero también una cosa es que los tenga y otra cosa es que los siga y podamos analizar realmente si esos objetivos están vinculados con los procesos. Eso es lo importante, no es que se tenga el instrumento por un lado y hagamos las cosas por otro lado.
Otro aspecto importante es cómo se van a medir, tanto los objetivos estratégicos como la cadena de valor. ¿Para qué? Para ver si cómo se miden para ver si están cumpliendo o no se están cumpliendo estos objetivos. Hay que subdividir esta cadena de valor en sus subprocesos y para esto utilizamos esta hojita. Con esto ya tenemos otro instrumento con el que vamos a ir trabajando, por eso es lo que les decía que es importante ir empapándonos de este tema. La hoja de análisis de arquitectura, así se llama. Empezamos con este nivel, a nivel de cadena de valor, pongámosle aquí el nombre del proceso principal. O sea, acá, por razón de que estamos usando la misma hoja que propone Paul Harman, pero podemos poner acá el proceso principal, del cual vamos a descomponer el resto. Acá ponemos al dueño de proceso. ¿Quién es el dueño o el gerente de proceso de la organización? Puede ser, si es una empresa pequeña, el mismo dueño de la empresa porque tiene interés en que su proceso funcione correctamente. ¿Cuál es la meta de la cadena de valor? Aquí un texto en el cual se pueda obtener esa meta, qué es lo que quiere conseguir. Y aquí se colocan los subprocesos de nivel 1. La descomposición, pongamos de IDEF 0, aquí vendría la primera descomposición, los subprocesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la enfermería, vendría aquí el proceso de admisión, ¿no? Que puede juntarse junto con evaluación, admitir y evaluar al paciente, un subproceso. Aquí el gerente de proceso sería quien está a cargo. Puede ser el mismo gerente de la cadena de valor, puede ser el mismo si es un proceso pequeño, acotado, mediano, ¿no? O pueden ser diferentes, de repente, ¿no? Que se encargue de un proceso más macro, más grande. Aquí hay que colocar el objetivo de ese proceso. ¿Cuál es el objetivo? Y la forma de medirlo. Acá falta, no sé si en el siguiente está, sí, el indicador. Aquí está un poco más completo. Aquí tenemos los procesos de nivel 1, aquí está el gerente, si es que existe gerente de proceso, porque estamos levantando información. Si es que existe definidas las metas estratégicas, si no existen, ponen que no existen metas estratégicas identificadas. Si no existe el gerente de proceso, se pone que no existe con ese título o con esa responsabilidad nadie que se haga cargo del proceso. Los objetivos, si están definidos explícitamente y si existe la forma de medirlo, existe un indicador, ¿no? Y existe el objetivo. Y recursos, todos los recursos. Recuérdense todo lo que son mecanismos que hemos visto. Aquí van todos los mecanismos identificados. Entonces, ¿para qué sirve esta hoja de arquitectura? Fíjense, el nombre se llama análisis, porque nos permite justamente ver si tiene definidas las metas. ¿No las tiene o las tiene? ¿Tiene definido su gerente de proceso o dueño de proceso? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Tiene definido sus objetivos? Y si los tiene, ¿están siendo medidos? ¿No? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Están siendo medidos? ¿No están siendo medidos? ¿El objetivo está bien establecido? Para esto hay que recordar nuestra presentación anterior vinculada con los objetivos y cómo se definen, cómo están definidos. Recursos, ¿tiene todos los recursos necesarios o le faltan? Entonces, esta hoja va acompañada siempre de una glosa texto, con el análisis de ustedes. Entonces, esta hojita es de un nivel, este es del siguiente nivel. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que cada uno de los subprocesos, por ejemplo, el subproceso de admitir y evaluar al paciente, que es este primer subproceso. ¿Correcto? El primer subproceso. Admitir y evaluar al paciente. Aquí el proceso se va a llamar admitir y evaluar al paciente, aquí, en esta parte de arriba. Y aquí vamos a poner los subprocesos que provienen de ese proceso admitir y evaluar al paciente. Por ejemplo, acá podría ser registrar el ingreso del paciente, tomar las medidas de salud o hacer las medidas de salud, no sé, el tamizaje, ¿cómo le llaman? Hay un término médico que se hace para tomar todos los signos vitales, etc. Entonces, acá se van colocando todos los subprocesos que derivan
de uno de estos de primer nivel. Entonces, esta hoja de segundo nivel se hace por cada uno de los subprocesos de nivel 1. Entonces ya la cosa va yendo hacia abajo. Por eso, con estos 2 niveles serían suficientes para nuestro proyecto de ciclo, ¿correcto? Y normalmente les voy a pedir, pues, estos 2 niveles para, por ejemplo, los exámenes, ¿no? No para el examen parcial, porque en el examen parcial es la próxima semana, el lunes, sino ya sería para nuestra evaluación, nuestra tercera evaluación, porque todavía hace falta hacer ejercicios sobre esto y no los hemos hecho, ¿correcto? Entonces esto, como teoría, se los estoy dando y los vamos a revisar el día jueves y viernes, porque esto ya tienen que ir adelantando para su proyecto de ciclo, ¿correcto? Esto con los diagramas, sino con lo que vamos revisando. Entonces, el propósito de estas hojas es colectar información del proceso. Colectar información del proceso, ¿correcto? ¿Sí? ¿Para qué? Para luego hacer el análisis correspondiente. El análisis va a estar en un texto. Cuando hablamos de analizar algo, significa que textualmente vamos a colocar lo que estamos hallando. Entonces, esto que nosotros hallamos va a ser el ASIS. Si ustedes han visto la metodología de rediseño de procesos, han visto que hay una etapa en la que se levanta toda la información del proceso como es. Es el ASIS, ¿correcto? Este es parte de, ¿correcto? Es parte de. Ok, entonces sobre eso vamos a ver más adelante. A ver, esta parte de aquí, quiero revisar algunas cositas con ustedes. Esto es un diagrama que también lo vamos a trabajar, se los voy adelantando, lo vamos a revisar más el jueves y viernes. Es el diagrama de la organización, no es el organigrama, es un diagrama propuesto por Paul Harmon, porque ¿cuál es el problema con el organigrama? Que solamente nos da los cargos y las áreas, las áreas y los puestos, pero no nos da mayor información, el organigrama. Recuerden dónde están las funciones, que hablamos de la organización funcional, ¿no? Este es un diagrama que se llama el diagrama de la organización, pero que no es organigrama. O sea, parece un trabalenguas, pero vamos a ver. En este cajón del centro, lo que se representa es a la empresa. Esta es la empresa, el negocio, la organización, está aquí, dentro. Dentro se pueden pintar los procesos principales. La primera descomposición IDEF0, aquí podemos ponerla. O nuestra cadena de valor, si estamos a un nivel mayor todavía. ¿Correcto? Lo que nos interesa es toda la parte que está fuera. En la parte superior está toda la influencia ambiental general, toda la influencia. ¿Qué cosa influye sobre el negocio, sobre la empresa? La economía global y local. Las regulaciones gubernamentales tienen un impacto sobre la organización. Y las tendencias sociales. Las tendencias sociales, las regulaciones y la economía. ¿Qué aspectos de la economía, qué aspectos de las regulaciones, qué tendencias sociales afectan al negocio? ¿Correcto? Si, por ejemplo, estamos viendo un negocio de enfermería o una empresa que se encarga de enfermería, ¿qué regulaciones están vinculadas con ella? ¿Qué economía global, local la afecta, ¿no? ¿Qué tendencias sociales? Y estas tendencias sociales muchas veces vinculadas con tecnología que usa la sociedad. ¿Ok? Bien, esas son, conceptualmente habría que poner aquí todo lo que influye. Es como si dijéramos, aquí hay una serie de controles sobre el negocio. En la parte derecha tenemos a los shareholders o los accionistas de la empresa. Cuando es una empresa privada, lo que tenemos aquí son accionistas, es decir, son los dueños de la empresa. Por eso es lo que decíamos, pueden ser muchos dueños, no necesariamente estar en la jerarquía dentro de la organización. Estos dueños contratan al gerente general. El gerente general de una empresa es un empleado más del directorio. El directorio o los accionistas que conforman dicho directorio son los reales dueños, los que tienen las acciones. En una empresa privada, estos reciben como beneficio los dividendos que proporciona el negocio al ejercicio
un periodo. Por ejemplo, anualmente se distribuyen dividendos. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el mercado. El mercado dentro del cual está el cliente. ¿Qué mercado es el que está vinculado con el proceso, con los procesos que estamos pintando aquí? Y el cliente. ¿Y cuál es la relación que existe entre el cliente, el mercado y los procesos que están al interior? ¿Correcto? En la parte de abajo tenemos a la competencia, todo aquello que sea competencia de este negocio. Si es una empresa privada, evidentemente tiene competencia. Si es una empresa pública, no hay competencia, ¿no? No existe competencia para una empresa pública. Normalmente, de acuerdo con la Constitución, el Estado no puede participar en aquellos rubros o en aquellas industrias en donde ya exista empresa privada. No puede participar. Solo participa en aquellas que no son, en donde no hay participación privada y son de carácter social, ¿no? Bueno. Y en la parte izquierda tenemos el mercado laboral, quiere decir de dónde contrata a las personas. Las personas que integran esta organización, ¿de dónde provienen? ¿No? ¿Cuál es el perfil de estas personas? El mercado de capitales, ningún negocio, empresa, sea pública, sea privada, o sea con fines o sin fines de lucro, funciona sin capital. El mundo en el que vivimos funciona con dinero, funciona con capital. Lamentablemente, para algunos, felizmente para otros, no sé. O sea, ahí es un tema también de discusión, el tema del capital. O sea, el capital que necesita la empresa, ¿no? El mercado, ¿de dónde viene? ¿Son préstamos, son aportes de los mismos socios? ¿De dónde viene? Etcétera, es importante. La parte tecnológica que decíamos, la comunidad de investigación, ¿de dónde proviene esa tecnología que es usada? Por más pequeña que sea una empresa, tiene tecnología que usa. Y los materiales que usa, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De qué proveedores vienen? Entonces, este esquema nos da una idea del negocio a nivel macro. Si se quiere, complementa mucho el contexto del proceso, ¿sí? Del diagrama IDEF0 que nosotros veíamos. Lo complementa bastante bien. ¿Correcto? Sobre esto vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. Este es un poquito más de teoría que vamos a repasar el día viernes. Y lo que interesa antes de que se vaya el tiempo es esto. Todos los proyectos de mejora de procesos comienzan con problemas, identificando un problema. Por eso es importante que ustedes en su ficha de proyecto pongan qué problema han identificado tentativamente. No quiere decir que sea el problema que van a resolver, es tentativo. Si se quiere, son los síntomas. Es como un paciente, ¿no? El paciente tiene dolor de cabeza, siente mareos, etc. Esos son los síntomas. Lo pueden poner como si fueran los problemas iniciales o preliminares. Después, a medida que vamos analizando, vamos a ir viendo específicamente cuáles son los problemas los que son realmente problemas. ¿Correcto? Para eso lo que hacemos es un gráfico, pero también es una forma de visualizar los problemas. Es decir, tenemos lo que se llama el modelo GAP o el modelo de brechas. Hay una brecha entre el ASIS y el to be. Cuando ustedes han visto su metodología de rediseño de procesos, han visto una fase de ASIS, pero también han visto una fase de to be. Es decir, cómo debería ser el proceso. Entonces, el ASIS es como es el proceso actualmente, son los procesos existentes, es decir, los diagramas que se hagan, las fichas que se llenen, todo lo que se va a hacer es el ASIS. Hasta ahora lo que nosotros podemos ir haciendo es esto. Una vez que se haga el análisis y se determina exactamente los problemas que se tienen, vamos a ir hacia la propuesta, cómo debería ser, y aquí es en donde se rediseña realmente. Pueden haber dos tipos de brechas, una brecha de rendimiento y brechas de capacidad, ¿correcto? Sobre eso volveremos más adelante. Y finalmente, esto de aquí. Es una técnica que nos va a ayudar también bastante a determinar cuál es el problema. Lo que nosotros vemos normalmente son consecuencias o, como se diría, síntomas.
El cliente está insatisfecho. Es un síntoma. El cliente está insatisfecho, pero hay que preguntarnos por qué. Entonces, este es un método que se llama los 5 porqués. Hay que preguntándonos hacia atrás. ¿Por qué el cliente está insatisfecho? Y vamos haciendo una especie de brainstorming o analizando datos y viendo, porque el cliente está insatisfecho porque hay malas decisiones, porque nuestros productos son malos, porque se ejecutan actividades innecesarias o porque los productos tienen un pobre diseño. Pero igual acá, ¿pero por qué se toman malas decisiones? ¿Por qué hay malas decisiones? Por falta de información. Porque tenemos reglas de negocio que no son buenas, o sea, son malas reglas. O porque no hay feedback. ¿Correcto? ¿Y por qué son malos productos? Porque no hay feedback, porque no hay un input correcto, etc. Entonces, vamos preguntándonos por qué y viendo hacia atrás. No quiere decir que sean 3 solamente, tres o 2 preguntas que se hagan por qué, sino ir hacia atrás hasta donde lleguemos a determinar cuál podría ser la causa. Una causa es falta de información, por ejemplo. Y entonces vemos que el cliente realmente está, o sea, esta que es un síntoma, podemos encontrar cuál es la causa, ¿no? Entonces, lo que hay que corregir son las causas, no las consecuencias, las causas. Entonces, por eso es lo que les decía, lo que nosotros determinamos inicialmente son problemas preliminares, después vamos trabajando este tema y los vamos a combinar con otras cosas que vamos a revisar más adelante. Pero ya tenemos un par de cosas que podemos irnos más o menos conociendo, ¿no? Hay una hoja para hacer el análisis de la arquitectura, hay un esquema de brechas, el ASIS y el 2D, y hay esta técnica de los 5 porqués para determinar realmente cuál es la causa del problema. ¿Correcto? Bien, con eso vamos a terminar el día de hoy. Revisen sus presentaciones el día jueves con el grupo 2 y el día viernes con el grupo 1. Estamos trabajando esto. Como ya les dije, tenemos 2 partes ahí. Vamos a ver toda la parte de arquitectura, repasar todo lo que hemos visto en estos minutos y entrar también a ver un poco el modelado BPMN, sin antes terminar de absorber todas las dudas que tengan con respecto a IDEF 0. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Sí, Juan. Ya. Uh-huh. ¿Por qué es feriado? Disculpa, no estoy... de verdad que no sé, si es una fecha establecida, no lo sé, pero el 7 de octubre, ¿qué cosa se celebra? No lo sé. Bueno, veremos. Sí. Bueno, veremos qué cosa dice. Veremos qué cosa dice y cómo tomamos ese examen parcial, ¿no? Veamos si es así, no sé, no hay ninguna comunicación. Sí, o sea, tenemos tiempo durante estos días para ver cómo manejamos ese tema. Y bueno, pues lo vemos, o sea, tenemos que esperar y ver qué cosa dice la escuela, ¿no? La facultad. De todas maneras, si sabes algo, me mandas el mensaje para coordinar. Uh-huh. Uh-huh. Ok, bien, entonces, bien muchachos, entonces nos estamos viendo el día jueves, el día viernes con cada grupo y bueno, revisen lo que les he mandado, hay bastante trabajo que hacer, hay bastante material que revisar, háganlo con tiempo y bueno, nos estamos viendo chicos, hasta el día de práctica, jueves o viernes. Hasta luego, profesor, cuídese. Ok, chicos. Gracias, profesor, cuídese. Ok, chicos.